Bien, muchachos, gracias por reconectarse nuevamente. Bienvenidos. Vamos a continuar. No me di cuenta del tiempo y me cortó la transmisión, pero vamos a continuar. Vamos a completar este ejercicio nada más y vamos a pasar al siguiente tema, que es el principio de Arquímedes. Entonces, nos quedamos aquí. Estábamos determinando la presión, en este caso para esta prensa hidráulica, la presión en este caso en el émbolo menor, y veíamos que hacía falta sustituir aquí el área ya expresada en metros cuadrados de este émbolo, que me queda finalmente como 0.01 metros cuadrados, para poder obtener mi presión en pascales. Entonces, si hacemos esta operación, pues obtenemos la presión en pascales. ¿Cuánto me da esto, muchachos? 225 entre 22.500. 22.500. Newtons sobre metro cuadrado. Ajá, newton sobre metro cuadrado, o sea, pascales, que es precisamente lo que nos piden. Ajá, Pascal. Las unidades que nos piden que expresemos. Ya está, aquí está. 22.500 newtons metro cuadrado o 22.500 pascales. Si hago esto mismo con con el segundo juego de valores, que es la presión 2 y el área 2, la fuerza 2 que acabamos de encontrar aquí, entre el área 2 que conocemos, debemos de obtener el mismo resultado, pero aquí lo que nos interesa ahorita es obtenerla en kilopascales, muchachos. Nada más es expresar esta misma presión en kilopascales. ¿Cuánto será esta presión expresada en kilopascales? 22.5. 22.5 kilopascales. Ok, 22.5. ¿Cómo llegamos a esos 22.5? Dividimos entre 10 a la 3 o recorrer el punto 3 a la izquierda. 22.5 kilopascales. Bien, vamos a hacerlo para que quien no le haya quedado claro. Pues lo que podemos hacer es sustituir precisamente correr nuestro punto 3 lugares hacia la izquierda, nuestro punto decimal. Eso precisamente es como multiplicar esto por 10 a la 3, es decir, multiplicarlo por 1000 y sustituir este 10 a la 3 por un prefijo que se llama K, que se lee kilo, y entonces podemos expresar esto simplemente poniendo aquí nuestro punto como 22.5 kilopascales, y de ahí sale este valor. Efectivamente, como se puedes dividir entre 1000 o multiplicar por 10 a la menos 3, y cuando hacemos eso, sustituimos este es 10 a la menos 3, no 10 a la 3. Y entonces lo que me dice esta acá es que para obtener este valor ya sin este parámetro es que tengo que multiplicar por 1000. Tengo que sustituir esta acá por 1000. Miento, está bien, estaba en 10 a la 3. K es 10 a la 3, no 10 a la menos 3. Disculpe, profe, ¿podría aceptar una compañera, por favor? Sí, si me aparece su petición, sí, no la alcanzo a ver todavía. Luego ya que estoy aquí ya no me aparece. Necesito dejar de compartir para poderla ver. Dame un segundo, ¿no? Entonces, bueno, hasta ahí, muchachos. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? No, profe, ninguna. No, profe, gracias. No, profe. Voy a dejar de compartir para aceptar a la compañera. A ver si la veo ahora sí. No, sigo sin verla. No me parece su petición. Si se vuelve a intentar conectar, por favor, no sé, fue José Antonio que me dijo. Es que dice que sí, que está esperando. Le digo que se salga y se vuelva a meter. Que se salga y se vuelva a meter porque no me aparece aquí en la lista, y mientras no me aparezca, pues no le puedo dar entrada. Que salga y se vuelva a meter, ¿no? Bien, entonces mientras esperamos a la compañera, vamos a ver, ahorita vamos a pasar al otro tema, que es principio de Arquímedes, muchachos. Si no nos da tiempo, les voy a pedir que nos reconectemos por una tercera ocasión el día de hoy.
solamente para completar los ejercicios y no dejarlos a medias. Entonces, antes de pasar a eso, muchachos, ¿alguna duda, alguna pregunta con respecto al principio de Pascal? No, profe. ¿No? Ok, era Renata, la que estaba afuera. Bueno, ya me pareció que Renata ya la acepté. Falta que se conecte porque nada más me marca como uniendo, pero no veo que ya está. Bien, muchachos, entonces vamos a continuar ahora con el principio de Arquímedes. Ya también nos hablaron de este principio en las exposiciones los días pasados. Me acuerdo que José Luis nos habló y otro compañero nos hablaron de este principio de Arquímedes. Y bueno, vamos a repasarlo rápidamente el día de hoy. Entonces, aquí está el principio de Arquímedes. Este señor, pues hay toda una leyenda al respecto de este principio, cómo fue que se dio cuenta. Y hay una frase incluso célebre que expresó Arquímedes cuando se dio cuenta, cuando se iluminó con este principio. Bueno, por ahí la pueden averiguar. Lo que vamos a ver el día de hoy es que este principio de Arquímedes se refiere precisamente a que cuando hay un cuerpo sumergido en un líquido, en un fluido, en un líquido básicamente, cuando este cuerpo se introduce parcial o totalmente en ese líquido, este cuerpo experimenta una fuerza de empuje. Y este principio me dice que esa fuerza de empuje es igual al peso que este cuerpo, al peso del fluido que este cuerpo desaloja. No sé si han tenido oportunidad, muchachos, yo supongo que sí, todos han ido alguna vez a una alberca o al mar y han intentado sumergir una pelota en el agua. Si alguien lo ha hecho, ¿qué pasa cuando intentan sumergir una pelota en el agua, muchachos? Rebota, no, como que no. Se regresa, ¿no? Se regresa. Se regresa. Cuando hacen eso, ustedes sienten Y esa flota. Esa presión. si la sueltan, pues se queda flotando, pero si la empujan, sienten Sí, se siente presión. esa fuerza que ejerce el agua tratando de sacar a la pelota del agua. Y si la sueltan, de hecho, pues la pelota sale disparada, incluso más allá, más fuera del agua, ¿no? Entonces, ese efecto pues se produce precisamente porque el agua empuja a ese cuerpo que es la pelota en este caso. Y entonces, pues hay varios casos, puede ser, en el caso de la pelota, pues es el caso en el que este cuerpo es menos denso que el agua y entonces tiene esa tendencia a hacerlo flotar o a hacerlo ir a la superficie. Pero puede ser que en lugar de una pelota coloquemos una piedra en el agua y entonces vamos a ver que pues no va a flotar, sino que se va a hundir. Y entonces, pero eso no quiere decir que no esté experimentando esa fuerza, también la experimenta, solamente que pues, esa fuerza no es suficiente para mantenerlo a flote. Entonces, bueno, en general este principio de Arquímedes, muchachos, refiere que en principio el empuje que experimenta este cuerpo, es decir, la fuerza que genera el líquido en el cual se coloca sobre él, ese empuje es exactamente igual al peso del cuerpo. Bueno, no al peso del cuerpo en sí, sino al peso del fluido que desaloja el cuerpo. Puede ser que no sea todo el peso del cuerpo, porque dependerá de cuánta parte de este cuerpo esté dentro de ese líquido. Si no está completamente dentro de ese líquido, pues solamente será una parte de su peso. Bueno, acá viene el desarrollo matemático, ya no vamos a destinar mucho ahí. Esto ya está explicado en el video, si no lo han visto les pido que lo vean de nuevo, o lo vean las veces que sean necesarias, porque finalmente podemos expresar estas dos fuerzas, esta fuerza del empuje, que es el que genera el líquido sobre este cuerpo, y esta fuerza del peso, que ya sabemos que es la que genera el campo gravitatorio sobre cualquier cuerpo en la Tierra. Entonces se pueden expresar esas dos cantidades como funciones de la densidad precisamente de ese cuerpo multiplicado por la aceleración de la gravedad y multiplicado por su volumen. Entonces es otra forma de determinar este peso del cuerpo, multiplicando su densidad por la gravedad, por su volumen. Y el empuje también lo podemos determinar de otra manera, es decir, multiplicando la densidad del líquido
dentro de ese fluido donde se está introduciendo este cuerpo, por la aceleración de la gravedad y por el volumen de ese líquido que se desaloja cuando se introduce el cuerpo en ese líquido. Entonces, ese es básicamente el principio de Arquímedes. Me dice que la fuerza de empuje que experimenta un cuerpo es exactamente igual al peso de ese cuerpo. Así está expresado el principio de Arquímedes. Cuando lo expresamos en función de las densidades de estas cantidades, pues este principio de Arquímedes lo podemos expresar de esta otra manera. Como el empuje, que es la densidad del fluido por la gravedad y el volumen del fluido, es igual a el peso, que es la densidad del cuerpo por la gravedad entre el volumen del cuerpo. Y entonces ya aplicamos este resultado en el principio de Arquímedes. Así lo podemos expresar. De las dos maneras nos es útil. En el primer caso, cuando necesitamos determinar el empuje o la fuerza del peso o alguna fuerza adicional que esté por ahí en juego. Y en el segundo caso, cuando tenemos que determinar ya sea la densidad del fluido o el volumen del fluido o la densidad del cuerpo o el volumen del cuerpo para que se cumplan ciertas condiciones. Entonces, bueno, ahí está enunciado el principio de Arquímedes de esa manera. ¿Cómo funciona esto? Bueno, cuando hay un recipiente con un líquido y colocamos un cuerpo dentro de ese líquido, pues se van a presentar diversas fuerzas. Por una parte, el peso de este cuerpo que va a tratar de llevarlo hacia abajo, pero además se va a presentar un empuje que va a generar este líquido sobre ese cuerpo que va a compensar ese peso, y dependiendo de las características relativas entre el líquido y el cuerpo, pues esto van a suceder varias cosas. Por ejemplo, puede suceder que este cuerpo se quede en una posición estática, y en ese caso pues va a resultar que, bueno, cuando sucede eso es que la densidad del cuerpo, de este cuerpo que se está introduciendo en el agua, es igual a la densidad del fluido, es decir, del líquido en el cual se está introduciendo. Puede ser que el cuerpo no se mantenga ahí, sino que se vaya al fondo, que se hunda, y entonces eso quiere decir que la densidad del cuerpo es mayor que la densidad del fluido. O puede ser que el cuerpo se tienda a ir a la superficie y se mantenga flotando en la superficie, y eso me quiere decir que la densidad de este cuerpo es menor que la densidad del fluido. Y bueno, todos esos principios vamos a aplicar para resolver problemas en relación a este principio de Arquímedes, que es precisamente, muchachos, en el principio en el que se basa la navegación o la flotación de cualquier cuerpo en un líquido. En este caso, cualquier barco, cualquier submarino se basa en este principio para funcionar. Cualquier lanchita, como le quieran llamar. Estos ejercicios, muchachos, están resueltos, están explicados en el video. Vamos a verlos y vamos a resolver unos ejercicios adicionales. Para empezar. Bueno, antes de empezar a resolver los ejercicios, muchachos, alguna pregunta, algún comentario, alguna duda, si no, para regresarnos ahí al principio de Arquímedes. Muchachos. No, profe, gracias. Gracias, José Antonio. ¿Alguien más? ¿Alguna duda, pregunta, comentario? No, profe. No, profe. Ok, gracias. Vamos a resolver este primer problema. Como siempre, vamos a leer primero qué dice. Dice que es un cubo de madera de 20 centímetros por lado y inmerso totalmente en agua. Posee una densidad de 0.5 gramos por centímetro cúbico, y me pide calcular la fuerza vertical que hay que aplicarle para sumergirlo completamente y evitar que flote. Bien, entonces pues lo primero que debemos de hacer es representar esto gráficamente, o al menos así yo lo hago, porque de otra manera pues no, a veces no sé ni lo que estoy haciendo. Bien, entonces tengo un recipiente con líquido. En este caso el líquido es agua, y dice ahí específicamente que es agua. Ese es un dato importante porque vamos a necesitar saber qué es lo que está ahí.
Y además me dice que es un cubo de madera de 20 centímetros por lado. Entonces voy a dibujar ese cubo de madera de 20 centímetros por lado dentro de esa agua, porque me dice el problema que está totalmente inmerso dentro del agua. Entonces aquí tengo un cubito de madera de 20 centímetros por lado. Centímetros por lado, 20 centímetros por lado. Y bueno, ya está. Me dice que esta madera tiene una densidad de 0.5 gramos por centímetro cúbico. Voy a ponerla aquí, es la densidad. Como esta es la densidad de este cuerpo que está dentro del agua, voy a identificarla como la densidad del cuerpo. Le voy a poner el subíndice C. Y entonces esta va a ser de 0.5 kilogramos, 0.5 gramos por centímetro cúbico. Bien, ya está. Entonces, me pide calcular la fuerza vertical que hay que aplicarle. Este es como el caso de la pelota. Para que este cubo se mantenga dentro del agua, necesito aplicarle una fuerza para mantenerlo ahí. Si no, este cuerpo va a mantenerse flotando en la superficie. Entonces, vamos a representar, muchachos, las fuerzas que están presentes sobre este cuerpo para que esté en esa posición, muchachos. ¿Cuáles son esas fuerzas? La fuerza de empuje y la del peso. Ajá, la fuerza de empuje y la fuerza del peso. El peso va a tratar de moverlo hacia abajo. El empuje se va a poner a ese peso. La fuerza aplicada. Ajá. Y además, como no va a ser suficiente el empuje para mantener, para el peso para mantenerlo ahí, voy a tener que aplicar una fuerza adicional en la misma dirección del peso para poderlo mantener ahí. Bueno, es una fuerza nada más. Como no va a ser una fuerza, no necesitamos ponerle su índice. Es una fuerza F. Ya quitaste el agua. Nada más era F. Sí, aquí está. Ahí está el agua. Entonces, muchachos, vamos a ver. Se trata de que estamos hablando de hidrostática. Se trata de que aquí hay equilibrio. Y entonces, nuevamente, como hemos hablado siempre de equilibrio, entonces aquí debe de aplicar, para que haya equilibrio y no haya movimiento, ¿qué debe de aplicar, muchachos? ¿Qué aplica cuando hay equilibrio en un cuerpo? Cuando no. La sumatoria de fuerzas es igual a 0. Así es, se aplica la segunda ley de Newton. Y esta parte que me dice que la suma de las fuerzas aplicadas a ese cuerpo pues debe ser igual a 0 para que se mantenga en equilibrio. Entonces, pues bueno, para llegar a eso, pues tengo que representar estas fuerzas en un diagrama de cuerpo libre, en un sistema cartesiano, y aquí, por ejemplo, dibujo mi peso, el peso de este cubo, y el empuje que está contrario a ese peso, y además esta fuerza adicional que le tengo que aplicar para poderlo mantener pues sumergido en el agua, en este caso. Y ahora sí, muchachos, si me dice que la suma de fuerzas debe ser igual a 0, ¿qué sumo? ¿Qué coloco en lugar de la suma de fuerzas? Las fuerzas que es el empuje menos la fuerza menos el peso. Ok, muy bien, el empuje menos la fuerza que está hacia abajo, menos el peso que también está hacia abajo. Igual a 0. Debe ser igual a 0. Ok. Y bueno, entonces, como mi interés es determinar esta fuerza, pues voy a despejarla de aquí. Voy a hacerlo más fácil, voy a quitar esta fuerza y de aquí la voy a pasar para acá para que se convierta en positiva. Y entonces, ¿a qué va a ser igual esta fuerza? A empuje menos el peso. Ajá, le ponemos el peso. Y entonces, como lo que conozco son las densidades y los volúmenes de estas cosas, no las fuerzas, en fin, no los pesos, pues lo que voy a hacer es recordar que el empuje lo puedo determinar si uso la densidad del fluido, lo multiplico por la gravedad y por el volumen del fluido, es decir, por el volumen del líquido que se desplaza cuando introduzco este cuerpo en ese líquido. Y que el peso lo puedo obtener si multiplico su densidad, la densidad de ese cuerpo, multiplicada por la gravedad y por el
volumen de ese cuerpo. Entonces vamos a escribir ese resultado aquí. Me dice que es el empuje, que es la densidad del fluido. La densidad del fluido, perdón, por la gravedad, por el volumen del fluido. Menos la densidad del cuerpo, por la gravedad, por el volumen del cuerpo. Vamos a ver qué sabemos y qué no sabemos todavía. Por ejemplo, la densidad del fluido. Sabemos que esto es agua, ya conocemos la densidad de este fluido. ¿Cuánto vale la densidad de este fluido si es agua? ¿Cuánto vale la densidad del agua, muchachos? ¿Cuánto, perdón? La unidad. La unidad, sí. En este caso, 1 gramo por centímetro cúbico. Pues ya tenemos la densidad del fluido. La gravedad pues, es una constante, no hay problema. El volumen del fluido. Esto es, no es el volumen de agua que está aquí, sino que tanta de esta agua se desplaza cuando yo introduzco completamente este cuerpo en este cubo. ¿Cuál será ese volumen? ¿De cuánto será ese volumen? El mismo que el del cubo. Así es el mismo. Que sería 20 al cubo, 20 centímetros al cubo. Vamos a calcular el volumen del cubo. Ese va a ser igual al mismo al volumen del fluido, porque todo este cubo está dentro de ese cuerpo y es multiplicar estos 20 centímetros, que es el lado del cubo, multiplicarlo 3 veces por sí mismo, es decir, elevarlo al cubo, y eso me da ¿cuánto? 8,000. 8,000, 20 por 20, 408,000, ok, 8,000, ¿qué? Centímetros cúbicos. Cúbicos, muy bien, gracias. Y entonces ya tengo el volumen del fluido y ya tengo también el volumen del cuerpo, porque es el mismo. Conozco la densidad del cuerpo, sí. Conozco la gravedad, ya no me hace falta nada, simplemente voy a sustituir todos mis datos y encontrar cuánto vale esa fuerza. Nuevamente, la fuerza va a ser igual a la densidad del fluido. En este caso, 1 gramo por centímetro cúbico. Que es la densidad del agua. Por la gravedad, ¿cuánto usamos aquí, muchachos? ¿Qué valor? 980 980, ¿qué? centímetros. ¿Centímetros? ¿Qué más? Centímetros por segundo. Cuadrados. No, centímetros sobre segundos cuadrados. Centímetros por segundo cuadrado, esa es la gravedad. Okay. Y luego el volumen de este cuerpo, lo acabamos de calcular acá, 8,000 centímetros cúbicos. Centímetros cúbicos. Y bueno, a eso le vamos a restar, lo voy a poner aquí abajo para no sumarme mucho. Le vamos a restar el volumen, la densidad del cuerpo. En este caso, la densidad del cuerpo es, dijimos, de 0.5 gramos por centímetro cúbico. Y lo vamos a multiplicar nuevamente por la gravedad, que es la misma, 980 centímetros por segundo cuadrado. Y lo vamos a multiplicar por el volumen, que es el mismo en este caso, porque todo el cuerpo está dentro del líquido. Si estuviera nada más la mitad, habría que sacar esa proporción. Pero aquí todo el cuerpo está dentro de este líquido. Entonces son 8,000 centímetros cúbicos. Bueno, vamos a ver qué nos da esto. Por principio de cuentas, estos centímetros cúbicos con estos, sí, con estos se van a eliminar porque están en el denominador. Igual estos con estos. Y entonces, muchachos, ¿cuánto es 1 por 980 por 80,000? ¿Cuánto me da? $7.840.000. 7 millones, ¿cuánto? 840.000. 7.840.000. ¿Qué unidades? ¿Qué me quedan aquí? Serían Centímetros sobre segundos al cuadrado. De cierto, me quedan aquí también gramos. Gramos, centímetros, segundos cuadrados. ¿Y eso qué son? Sí. Minas. Muy bien. Y entonces a eso lo tengo que restar
0.5 por 980 por 8,000. Creo que es la mitad de esto. 3.920.000. Ok, 3.920.000. Nuevamente son gramos, centímetros, segundos cuadrados, o sea, dinas. Gramos, centímetros sobre segundo cuadrado. Dinas. Y entonces, esta fuerza, muchachos, ¿cuánto es? 7.840 menos 3.920. Digo, 3.920.000. 3.920.000. 3.920.000. 20.000 dinas. Como no hay otra petición, no me lo piden que lo exprese en newtons, y me piden que haga otra cosa más rara, pues lo puedo dejar así. Si fuera el caso, tendría que hacer la conversión de estas dinas a newtons. O si me pidieran calcular alguna otra cosa, pues tal vez. Pero como no es el caso, pues vamos a dejarlo como está. 3.920.000 dinas. Es la fuerza que debo de aplicar adicional para que pueda mantener este bloque de 20 centímetros por lado dentro del agua. Si no la aplico, o en el momento que la deje de aplicar, pues este bloque va a ser disparado hacia arriba en principio y va a salir del agua disparado y después se va a mantener flotando en este líquido. Entonces, así es, muchachos. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? ¿Está claro? No, profesor. Sí, profe, todo claro. Vale, gracias. Bueno, tenemos un ejercicio más, muchachos. Nos quedan como 10 minutos, 11 minutos en el reloj. Espero que nos dé tiempo y si no, nos vamos a reconectar por unos minutos más para completar este segundo ejercicio, por favor. Y una vez vamos a empezar viendo este segundo ejercicio que está. Y nos habla que es un balín de acero de 10 centímetros cúbicos de volumen, ya nos da su volumen. Y dice que está sujetado con un hilo introducido en un recipiente con glicerina. Y nos pide que determinemos el peso aparente del balín cuando está completamente sumergido en la glicerina. Y luego que si en lugar de glicerina el recipiente contuviera agua, ¿cuál sería el peso aparente del balín? Bueno, aquí lo primero sería preguntarnos qué es eso del peso aparente. ¿Alguien tiene alguna idea de qué es el peso aparente? Muchachos, cualquier idea es buena. Y con una es suficiente, no necesitan ser muchas. ¿Alguien tiene una idea a qué se refiere el peso aparente? Que tiene un peso similar a otro objeto. No, más bien sería, vamos a ver, vamos a hacer un símil, muchachos. ¿Ustedes les gusta comer galletas? Sí. ¿Les gusta mojar las galletas en su leche? Por ejemplo, en su café. Ah, sí. Entonces, cuando ustedes agarran una galleta y la tienen en su mano, pues sienten el peso de la galleta. Pero cuando la introducen en su café o en su leche, pues sienten como que pesa menos. Se hace más ligerita. Y eso es precisamente por el empuje que recibe su galleta por el café. ¿Por el líquido? Por el líquido. Entonces, el peso aparente, pues es ese peso diferente que ustedes pueden apreciar o aparenta ser diferente, aunque sigue pesando lo mismo. El empuje del líquido, ya sea su café o su leche, pues hace que aparentemente pese menos. Lo mismo sucede si sostienen la galleta con un hilo, lo van a sentir más claramente, ¿no? A la hora que lo pongan sobre el líquido, van a sentir como si hiciera menos pesado. Incluso a lo mejor va a quedar flotando, ¿no? Pero bueno, entonces esa es la idea del peso aparente. Entonces voy a representar esto aquí. Voy a representar primero este balín de acero que está por aquí colgado de alguna manera por medio de un hilo. Y dice que tiene un volumen, como es el cuerpo que se va a introducir al líquido, va a ser el volumen del cuerpo y va a ser de 10 centímetros
10 centímetros cúbicos. Y está sujetado con un hilo, este negro que está aquí es el hilo, y luego me dice que está introducido en un recipiente con glicerina. Esto que está aquí es glicerina. ¿Alguien conoce la glicerina? ¿Ha escuchado hablar de ella? ¿Qué es? Se parece como si fuera gel, es como transparente, algo así. Es como un aceite que se utiliza mucho en las cremas, en general en las cremas, pues, porque por sus características de aceite, pues sirve para humectar. Y entonces, esta glicerina, pues, tiene una cierta densidad. Les voy a pedir que de una vez alguien me ayude y vaya indicando cuánto vale la densidad de la glicerina. Y por ahí, del acero, porque este barril es de acero, y necesitamos su densidad. Son dos valores que ya les di en la tabla de densidades. ¿Cuánto valen estas densidades? La densidad del acero, que es la densidad del cuerpo, y la densidad de la glicerina, que es la densidad del fluido. ¿Cuánto vale? Si alguien me apoya con ese dato. La de la glicerina es 1.26 gramos sobre centímetro cuadrado. Okay. Cúbico, perdón. Gramos por centímetro cúbico. Aquí ya José Luis nos está ayudando con el acero. La densidad del acero, 7.8, igual gramos por centímetro cúbico, ¿no? Sí, 7.8 gramos centímetro cúbico. Ahí ya José Luis nos está ayudando para poner. Y bueno, ya está. Entonces, gracias, José Luis. Vamos a entonces a ver que aquí, si nosotros, mientras está este balín colgado de este hilo, muchachos, ¿cuáles fuerzas están presentes sobre él? Así como está colgado ahorita de este hilo, ¿cuáles fuerzas están sobre este balín? El peso. La tensión. El peso que se le va a jalar hacia abajo y la tensión de este hilo, que es pues, la que se genera con la fuerza que se aplica sobre este hilo para mantenerlo ahí. Y efectivamente esta tensión contrarresta el peso y lo mantiene ahí. Ya está. Pero ¿qué pasa cuando este cuerpo, este balín se introduce en el líquido? Pues va a descender en esta dirección. Y en algún momento no va a estar en esta posición, por ejemplo. Y cuando esté en esta posición, muchachos, ¿cuáles son las fuerzas que están aplicadas sobre este balín inmerso ya dentro de este líquido? La fuerza de empuje. La fuerza de empuje va a ser una de ellas, sí. Y la fuerza de empuje, recuerden que siempre va a tender, se va a oponer al peso y va a tender a hacer flotar este cuerpo. Este va a ser el empuje. ¿Cuál otra? El peso. El peso. Sí. La tensión sigue estando ahí. Así es, la tensión sigue estando ahí. El peso va a va a tratar de llevarlo hacia el fondo y el hilo va a seguir estando ahí. Y entonces la tensión va a estar aquí, pero ya no va a ser la misma. Esta tensión ya no va a ser la misma porque va a estar afectada por este empuje. Entonces, precisamente aquí es donde se va a manifestar este peso aparente. Esta tensión, cuando esté en el líquido, esto es el peso aparente. Y entonces lo que necesitamos hacer ahora es determinar cuánto vale esa tensión en esas condiciones. Cuando este cuerpo está dentro de este líquido, y entonces tendremos el peso aparente de este balín en esas condiciones. Entonces, nuevamente, tenemos aquí más de dos fuerzas que están aplicadas en este cuerpo, y este cuerpo está en equilibrio, es decir, no se va a ir al fondo, pero tampoco va a flotar, y entonces se cumple esa primera condición de equilibrio. Nos dice que la suma de fuerzas debe ser igual a 0. Y para aplicar esto, pues tengo que representar mis fuerzas en este diagrama de cuerpo libre. Por una parte, el peso, que tiende a llevarlo al fondo. Por otra parte, el empuje, que se opone a este peso. El empuje en el peso.
Y me faltaría esta tensión. Y esta tensión pues igual tiene la misma dirección hacia arriba. Este puede ser el empuje. Y la cuerda sigue jalando esto. El hilo sigue jalando este cuerpo hacia arriba y entonces aquí estaría la tensión. Y entonces, ¿qué sustituye muchachos aquí? Si la suma de fuerzas debe ser igual a 0, ¿qué pongo acá? ¿Qué pongo aquí? Eso, pero la fuerza de empuje. A ver otra vez, ¿me perdió? Tensión menos la fuerza de empuje. No. Tensión más la fuerza de empuje. La tensión más el empuje es Menos el peso. menos el peso, ¿no? Recuerden Igual a 0. que en la dirección que tienen, la tensión es positiva, el empuje también, y el peso es negativo, y entonces todo esto debe ser igual a 0. Y de aquí, decía yo, me interesa determinar esta tensión porque eso es precisamente el peso aparente. ¿A qué es igual esta tensión entonces? El peso menos el empuje. Menos el empuje. Muy bien, gracias. Y luego, si recuerdo nuevamente este resultado, ¿cómo puedo calcular ese peso y ese empuje? Pues resulta que esta tensión va a ser igual a el peso, que es el producto de la densidad del cuerpo por la gravedad, por el volumen del cuerpo, menos el empuje, que resulta del producto de la densidad del fluido multiplicado por la aceleración de la gravedad y por el volumen del fluido que se desplaza por ese cuerpo está dentro de ese líquido. Entonces, vamos a ver qué sabemos y qué nos falta por saber. Tenemos la densidad del cuerpo, que es la densidad del acero, que es esta de 7.8 gramos. Tenemos la gravedad, desde luego es una constante, y el volumen del cuerpo ya está aquí, 10 centímetros cúbicos. Aquí se va a acabar la sesión, nos vamos a reconectar en 2 minutos para terminar esto, por favor. El volumen de la densidad del fluido, aquí está, es glicerina, es 1.26 gramos por centímetro cúbico, ya la conocemos. Conocemos la aceleración de la gravedad y conocemos el volumen del fluido. ¿Cuál será el volumen del fluido, muchachos? En este caso, El mismo que del cuerpo. 10 centímetros. El volumen del fluido, entonces en este caso igual al volumen del cuerpo. Entonces ya tenemos todos los datos, simplemente vamos a sustituir para llegar a este resultado. Pero lo que vamos a hacer en el siguiente segmento, muchachos, vamos a calcular esta tensión, sustituyendo estos datos. Muchachos, nos reconectamos y nos terminamos este problema. Nos vemos en 2 minutos, por favor.